Hola, muy buenas noches. Soy Mónica Hot, soy dramaturga y gestora cultural y dirigí durante 13 años el Festival de Títeres de San Miguel de Allende. Y bueno, ahora estoy muy contenta por participar, aunque sea en este extraño formato, en el Festival de Títeres de Aguascalientes, en el cual también he participado en algunas ocasiones con algunas obras de teatro. Pero en esta ocasión, ya que en los últimos años me he dedicado más a la dramaturgia, quiero pues platicarles un poco acerca de posibles dramaturgias para teatro de títeres. Para lo cual, primero vamos a empezar a hablar, a especificar, o sea, lo primero que planteo es que tengamos un poco claro el concepto de qué son los títeres. Bueno, y les quiero también avisar de que no me voy a ir por el camino tradicional del teatro de títeres para niños, sino que estoy buscando, pues, un poco explorar otros lenguajes del teatro de títeres que encuentro sumamente importante, como es el teatro de objetos y el teatro de materiales, y que han sido tan poco explorados en este país, en nuestro México querido. Bueno, vamos a empezar con definiciones de qué son los títeres. Todo objeto en situación dramática es un títere. La palabra en movimiento también es considerada un títere. Materia inerte que por acción de un manipulador aparenta vida, también es un títere. Una codificación que el público puede reconocer como una ilusión de vida. Pero bueno, en concreto, actualmente no se tiene una sola definición de títere. Puede ser hasta un fragmento del cuerpo humano disociado del resto del cuerpo, puede ser visto también como un títere. Puede ser muy híbrido. En concreto, lo que tiene de mágico el títere es que se diferencia del actor una vez que está realizado, o sea, cuando está hecho, cuando está concretado. Digamos que en el teatro de actores pasa que A, que es el actor, finge ser B, que es el personaje, y C finge que se cree a B. En el títere eso no sucede, porque el títere, en el momento en que lo creamos, que lo hacemos, que lo materializamos, es real en todo el sentido concreto. Entonces el títere se representa a sí mismo. Y bueno, en el siglo XIX hubo un escritor muy importante que se llamaba Alfred Jarry, que fue el que escribió una obra que es como un clásico del teatro para títeres, que es Ubu Rey, y Jarry forjó la palabra de patafísico. Entonces, lo que vamos a hacer en esta pequeña charla es ahondar en el espíritu patafísico del teatro de títeres, siendo patafísico la ciencia de las respuestas imaginarias y las excepciones. ¿Okay? Entonces, entremos en este mundo de excepciones y de respuestas imaginarias. Para Roman Pashka, que es un titiritero americano, norteamericano, que ha hecho mucho trabajo interesantísimo, para él el teatro de títeres es lo que, o sea, el títere es al teatro lo que la poesía a la literatura. O sea, es un lenguaje de síntesis, sobre todo el títere que me interesa ahorita platicar con ustedes. No estamos hablando de los títeres Rosetta Aranda o de los títeres
que como no tengo tantos actores y tengo tantos personajes, meto títeres, sino que estamos hablando del títere como poesía. Ciertos estudiosos contemporáneos consideran que el teatro de títeres es algo muy distinto al teatro de actores, ya que no es posible hacer teatro de títeres para actores, porque estamos escribiendo para cosas y el comportamiento de una cosa, los seres humanos no tenemos esas capacidades. Ahora, el teatro de títeres del que yo les quiero platicar ahora es un teatro que no se considera aristotélico. Ustedes recordarán que Aristóteles en sus poéticas definió lo que era el teatro. Y para él el teatro es un ejercicio de mímesis, pero en el teatro de títeres no pretendemos imitar a la naturaleza, o en el teatro de títeres que quiero platicar, el patafísico, no intentamos imitar a la naturaleza. Hay un distanciamiento impuesto por un cuerpo artificial, que es un objeto, por lo que también dificulta la identificación. En el teatro de aristotélico hay una identificación y por eso puede haber una catarsis. Aquí la catarsis se va a dar por otro lado. Entonces no hay una identificación directa con el cuerpo que se está moviendo en escena, por lo que su lenguaje ya nos dicta un distanciamiento. Los estudiosos del teatro sabrán que, por ejemplo, Bertolt Brecht hablaba de que la función didáctica del teatro se daba cuando había un distanciamiento, cuando nos desenajenábamos de la historia que estábamos viendo para poder ser críticos. El teatro de títeres y el de objetos tiene muchísimo esa característica. El teatro de títeres patafísico tampoco responde necesariamente a las reglas de unidad, de acción, lugar y tiempo, que son otros de los principios aristotélicos, pero sí se mantiene de alguna manera sujeto a una fábula. O sea, sí hay una fábula que nos conduce, pero vamos a platicar ahorita más adelante sobre la fábula y sus características. El teatro de objetos también tiene una cuestión muy interesante, que es que debido a que sus cuerpos no son estables, se pueden transformar en escena. Y eso genera una incertidumbre constante sobre cómo van a evolucionar los materiales, porque responden a sus propias leyes dinámicas. Entonces, el teatro de títeres implica un teatro fuertemente visual. O sea, estamos trabajando con imágenes. Y la pericia, que toda anécdota, toda dramaturgia, toda fábula dramática tiene que tener una pericia, esta pericia va a estar marcada por la materialidad, por una materialidad diferente a la humana. Este tipo de teatro a mí me parece fascinante por muchas cosas, por lo poético, por el potencial que tiene, pero también me gusta mucho porque nos obliga a ser espectadores activos. O sea, puedes ver cosas que son muy, o sea, que la anécdota o la fábula no es tan clara, pero tú como espectador estás creando y generándote una anécdota propia. Entonces, requiere de un espectador activo, sensorial e intelectualmente hablando, que constantemente tiene que estar elaborando conceptos y decodificando lo que le viene, ¿no? Entonces, implica eso, un espectador activo. Y no estamos hablando nada más de teatro de objetos para adultos, también de los niños, y los niños son mucho más libres en esto. Y bueno, como les decía, el teatro de objetos nunca termina de alejarse de la fábula, ya que se construye en el imaginario del espectador. Es un teatro de ideas. El conflicto en el teatro de materiales o teatro de objetos es muy divertido, también es muy padre, porque la anécdota puede como anclarse también para aprovechar los planos de las características del objeto. Entonces, otra cosa que es importante señalar de este tipo de teatro
es de que no gira necesariamente en torno a la psique humana, o no gira necesariamente en torno a lo más humano, pero puede girar también en torno a ello, pero tomando en consideración las características de los objetos. O sea, un objeto puede humedecerse, ablandarse, disolverse, fundirse, aplastarse, quemarse, secarse, explotar, puede reaccionar a la temperatura, puede reaccionar a otros materiales, puede desgarrarse, puede cortarse, puede unirse. Y son cosas, son estas características, este potencial puede ser aprovechado por el dramaturgo como eventos en sí mismo o como metáforas de las relaciones y de los estados humanos. O sea, imagínense ustedes una historia de desamor en el cual, no sé, el galán se congela, deja de tener amor, deja de fluir en el amor. Entonces, ¿cómo este material de estos objetos pueden llevarnos a otras partes? Y el títere de objetos, el teatro de objetos, es un estatus extraño porque al ser objeto en sí mismo hace un rol, pero al mismo tiempo tiene una referencia de imagen. Y bueno, por ejemplo, el teatro de títeres en todos los ámbitos, digamos el teatro muy moderno o muy contemporáneo o más de búsqueda como el que les estoy planteando, o el teatro de títeres tradicional, bueno, un tema muy fuerte que tiene y que ha sido poco explorado, al menos en mi país, en México, es el tema del cuerpo, porque el cuerpo del títere forzosamente va a ser diferente al cuerpo humano, no es un cuerpo normal, y entonces ya de entrada el títere cuestiona lo que es la normalidad. Bueno, aquí tenemos otra frase muy bonita del señor Roman Pashka que dice que los títeres acumulan diferentes niveles de conflicto. Tienen una existencia propia como objetos independientes del hecho de estar preparados para asumir un rol en una obra de teatro. En su estado natural, cualquier títere, ya sea objeto, o ya sea una construcción, o ya sea un títere que hicimos de una espuma, o de papel maché, o de teatro de sombras, o de lo que sea, en ese estado natural, el títere es mudo. Hay una separación fundamental de la palabra y del cuerpo. Y la única manera de lograr una reconciliación de estos elementos desunidos va a ser a través del ensamblaje. Entonces, el teatro de títeres es considerado en todas sus formas como un arte de ensamblaje. Para Noel Renoir, los títeres son el lugar en donde la desorganización del mundo es practicable, físicamente, materialmente, con sus escalas incoherentes, sus mestizajes, sus imprevisibles representaciones de nosotros mismos. O sea, habla ella sobre el saludable desorden del humano. Bueno, ahora hablando un poco más sobre la escritura del teatro de títeres, opinan estos interesantes teóricos que nosotros no escribimos para el teatro de títeres, sino que escribimos el teatro de títeres. En el teatro de títeres no hay como en las grandes dramaturgias, con unas obras clásicas, porque siempre el teatro de títeres va a estar circunscripto a la composición visual y a la actividad visual. Es una escritura de movimientos, de gestos, de colores y formas, una escritura en el espacio que no puede ser aislada de la actuación. Hay obras titiritibles, relatos que se puedan prestar a ser presentados en títeres. Hay textos escritos y hay textos escritos especialmente para títeres. Y hay obras de teatro que se presentan con títeres. Tenemos, digamos, esas tres posibilidades. Pero regresando al teatro de objetos, se me ocurrió proponerles una serie de ideas para poder desarrollar algunos proyectos interesantes. Por ejemplo, si trabajábamos teatro de objetos, hiciéramos, por ejemplo, un cuento tradicional, una Cenicienta. En un teatro de objetos podemos tener la zapatilla de Cenicienta hablándonos, diciéndonos qué opina.
o el caballo de Troya, o el colchón de la abuelita de Caperucita, o la manzana de la Bella Durmiente, o un cuchillo con el que yo voy a matar a alguien. Puede ser un protagonista alguno de estos objetos o puede ser un punto de vista. Otra característica interesante del teatro de títeres es de que no, o sea, se sale del retablo, se sale del teatrino, lo cuestiona, lo recrea. El teatro de objetos o el teatro de títeres contemporáneo recrea, o sea, nos escapamos del retablito, que eso es muy interesante. Y como otra idea interesante también, para echar hacia el aire, es trabajar con sueños, a partir de sueños, donde no hay necesariamente una fábula, donde los espacios y los cuerpos son inestables, donde hay interrupciones o irrupciones. Entonces, sería muy interesante que pudiéramos también, pues eso, entrar a explorar diferentes posibilidades del teatro de títeres y dejar a un lado nuestro punto antropocéntrico y trabajar más con los objetos y ver qué nos pueden decir los objetos sobre nosotros mismos, pero a partir de ellos. Bueno, muchas gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.